Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como ya os he prometido, voy a grabar a continuación un vídeo comentando las respuestas correctas del examen de IE. Espero que os haya ido bien y bueno, y a quien no le haya ido bien, pues nada, que haya aprendido haciendo el examen, que en un examen se aprende mucho siempre y bueno, y que viendo este vídeo, pues la duda que se le haya quedado, pues se aclare y nada. Y ánimo para el siguiente, que seguro que sale adelante. Vamos a empezar con la primera pregunta. La empresa y su importancia social. Aquí pues os pedía, a partir de un ejemplo, que contestarais a las a un ejemplo, ¿no?, de cada una de las funciones sociales que se dice en la unidad que cumple la empresa, ¿no? Como ya sabéis, las instrucciones, pues esta pregunta, en fin, venía prevista, esta es la unidad 1 en el apartado 1, en el que se habla del papel de la empresa en la sociedad, en concreto de su función social, ¿no? Y, bueno, además lo habéis trabajado en la tarea, etcétera, ¿no? Viendo el examen, pues yo voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Valía cualquier ejemplo de empresa local. Pues, por ejemplo, una panadería de barrio, ¿no? ¿Cómo contribuye al progreso y a la satisfacción de necesidades? Pues muy sencillo, una panadería lo que hace es que los vecinos que viven en ese ámbito cercano pues puedan comprar pan y bueno, y demás elementos de alimentación que necesiten. Entonces están satisfaciendo su necesidad pues de comprar pan y demás productos de alimentación. Esa es una necesidad importante que satisface esa empresa y satisface que la puedan tener en un ámbito cercano sin tener que desplazarse. Si no existiera esa empresa, esas personas tendrían que desplazarse a otro sitio. Entonces nos contribuye a su satisfacción de necesidades y de algún modo al progreso, pues porque los ciudadanos que viven en ese entorno tienen más posibilidades, entonces tienen una vida pues con más posibilidades, no tienen que desplazarse, sino que pueden elegir. Entonces eso es progreso social. Las empresas con esas pequeñas cosas que nos ofrecen nos están dando posibilidades de elegir y eso es progreso. No es progreso simplemente un iPhone último modelo con algo súper espectacular. Cualquier pequeño negocio que nos permite elegir y mejorar nuestra calidad de vida está contribuyendo también al progreso, ¿no?, de ese modo. Bien, seguimos. Empleo y desarrollo personal. Pues bueno, en esta panadería del ejemplo, además del dueño o la dueña, pues imaginemos que tiene dos empleados. Bien, pues esas dos personas, un empleado y una empleada, por ejemplo, tienen un sueldo y bueno, con ese sueldo pues viven y se mantienen. Y además, pues bueno, el hecho de tener un trabajo pues le permite unas relaciones sociales, le permite tener una experiencia, aunque sea en una panadería, estás atendiendo al público, estás cogiendo experiencia y te va a facilitar luego encontrar otros trabajos. Siempre va a ser mucho mejor que estar sin hacer nada, ¿no? Entonces es también un desarrollo personal. Y bueno, ya no digamos pues a lo mejor en otro tipo de empleos que dan más valor añadido en ese sentido, ¿no? Porque se aprende más. Pero ya digo, siempre es una experiencia pues económica y de desarrollo personal. Continúo. La redistribución de la renta, pues cualquier negocio, además del beneficio que obtiene el empresario con él, que es obvio, pues todo el dinero que genera no se lo queda al empresario, ¿no? Aparte de ese beneficio, se derrama, ¿no?, la economía que genera la empresa en muchos ámbitos, pues los salarios a los trabajadores, por supuesto, el pago a los proveedores. Esta panadería tendrá que comprar pan, tendrá que pagar la luz, etcétera, etcétera. Y por supuesto los impuestos, ¿no? También pagará pues tanto los seguros sociales de los trabajadores como el IRPF o impuestos de sociedades correspondientes. Aquí se le ha olvidado a mucha gente hablar de los proveedores, que también es una forma fundamental, ¿no?, de distribución. Una empresa es asimismo un consumidor, consume cosas a otras empresas, ¿no? Y mueve mucho la economía. Y por último, colaboración con la sociedad. Aquí ha habido gente que me lo ha confundido un poco quizá con el progreso o con el empleo, porque ha dicho colabora porque da empleo en la zona, porque la empresa pues cubre una necesidad. Claro, eso ya está cubierto en otro apartado.
La colaboración con la sociedad es algo más concreto. Igual que Coca-Cola o un banco hace grandes campañas pues a favor del tercer mundo o a favor de la integración o lo que sea, pues las empresas pequeñas pues también pueden colaborar pues, con el equipo de fútbol del pueblo, con la hermandad, etcétera, etcétera, ¿no? Con pequeñas acciones pues también de colaboración social que son más habituales de lo que a lo mejor no nos puede parecer, ya digo, incluso en empresas pequeñas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, aquí hablamos de las características fundamentales que debe cumplir una idea de empresa. Esto también estaba en las instrucciones, en los requisitos que debe cumplir una idea para que funcione y en la unidad en el apartado 3.2, ¿no? Un poco más adelante. En el apartado 3.2, aquí tenéis esas características que debe cumplir una idea. Tiene que dar satisfacción a una necesidad, tiene que ser realizable, aportar una ventaja competitiva, dar lugar a un negocio rentable y hay que tener la capacidad necesaria para llevarse a cabo. Entonces, los ejemplos que se aportan en el ejercicio, se habla de un joven sin recursos que quiere montar una cadena de hoteles. Esto no es realizable. Una cadena de hoteles es una barbaridad. Eso necesitas una cantidad de capital muy importante, ¿no? Entonces, si eres una persona joven, una joven sin recursos, pues evidentemente está fuera de tu alcance. No es realizable. Luego, una tienda de zapatos en una zona comercial donde hay varias tiendas de zapatos similares que ofrecen mejor producto y mejor precio. Evidentemente no tienes una ventaja competitiva, no tienes algo que te diferencie de tus competidores. Aquí hay gente, no se lo he dado por mal, pero bueno, es en cierto modo un error, no es exactamente un error, pero una visión limitada de lo que sería una ventaja competitiva. Mucha gente me dice, no, tiene que dar mejor precio. Bueno, no tiene por qué dar mejor precio. Puede ser la zapatería más cara de todas, pero la que dé mejor producto, o la que dé mejor atención, o la que tenga el local más agradable. Algo que haga que una parte de los clientes prefieran ir a esa zapatería que a las demás. Pero tal y como está descrito el ejercicio, pues no aporta nada mejor que las demás y entonces pues ese negocio está condenado al fracaso. Sigue una tienda de surf en un pueblo de Ciudad Real. No satisface una necesidad. En un pueblo de Ciudad Real, aunque pueda haber gente que le guste el surf, raro será que sea la suficiente como para mantener una tienda. Entonces no cubre una necesidad. Bien, si una tienda de muebles de bajo coste que tiene muchos gastos y muy poco margen de beneficio, parece difícil que sea rentable. Tal y como está redactado, pues esa es la idea, ¿no? Que este negocio no va a ser rentable. Y un despacho de abogados especializado en comercio internacional para grandes empresas, llevado por un joven recién licenciado sin experiencia. Esta persona no tendría capacidad para desarrollar esa empresa, ¿no? Y nada más. Continúo a la siguiente pregunta. Bien, la pregunta número 3, el esquema y la explicación de la teoría del flujo circular de la renta. Bien, bueno, como ya sabéis, también venían las instrucciones, aquí, precisamente, esquema del flujo circular de la renta, y en la unidad, pues lo tenéis en el apartado correspondiente, el 1.1, aquí, ¿no? En el debes conocer, que incluye este esquema que es un poco el que teníais que reproducir. Bien, la explicación de la teoría del flujo circular de la renta pues es sencilla, digamos. Por un lado tenemos empresas que producen bienes y servicios, pero claro, para producir esos bienes y servicios tienen que contratar factores de producción. El factor de producción que mejor se entiende es el trabajo. Tienen que contratar trabajadores. Hay más otros factores de producción como la renta o el capital, pero bueno, la tierra y el capital, perdón, la tierra por ejemplo sería el local, ¿no? Pero bueno, para no complicarme, las empresas necesitan trabajadores, necesitan también tierra, necesitan su local, para producir esos bienes y servicios. Y a su vez, las familias o los consumidores son esos trabajadores que van a ir a esas empresas, son esos propietarios de la tierra que le van a alquilar ese local. No entro en el capital, que es un poquito más complicado, pero funciona igual. Y aportan ese trabajo y a su vez consumen esos bienes y servicios que producen las empresas. Entonces hay un doble flujo. Por un lado hay un flujo de bienes y servicios de la empresa a la familia
y de tierra, trabajo y capital de las familias a las empresas, y por otro lado lo que se llama flujo monetario, ¿no? Dinero, ¿no? Pues los consumidores o familias le pagan el dinero correspondiente por los bienes y servicios a la empresa, y pues la empresa paga el dinero correspondiente a las familias por ese trabajo, por ese local, etcétera. Bueno, más o menos quien la sabía pues la ha hecho bien, y bueno, ha habido gente que a lo mejor no se ha explicado al 100% bien, pero se la ha valorado, y claro, hay gente que no, que ya se ha perdido, y claro, pues, en ese caso no se la ha valorado. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta, la pregunta 4, que hablamos de la comunicación en marketing. Bien, ya también la tenía ahí en las instrucciones, como veis, y se trataba en el apartado correspondiente de la unidad 2. Y ya sabéis que la comunicación pues tiene varios aspectos. Está la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, venta personal o el marketing directo. Y en el examen había varios ejemplos y teníais que identificarlos, ¿no? Un anuncio en televisión, pues, es publicidad, ¿de acuerdo? Son comunicación de masa sin dirigirse a una persona concreta, y bueno, pues cualquier otro ejemplo, como un anuncio en prensa, pues valdría. Una entrega de muestras de perfume en un gran almacén es una actividad de promoción. Hay quien me ha puesto merchandising, que bueno, forma parte de la promoción, pero bueno, habría que especificar que se trata de promoción. Un 2x1 también sería una actividad de promoción. Una empresa de juguetes que organiza una cena de coronación de los Reyes Magos en su localidad está realizando una actividad de relaciones públicas. Está mejorando la imagen de la empresa haciendo una actividad paralela a su actividad, a su actividad habitual de venta. Esto es relaciones públicas. La comunicación con el cliente que asiste a una feria de congreso es venta personal. De forma personal se le está vendiendo el producto de la empresa, en este caso en una feria. Y una llamada telefónica de un operador de internet y telefonía por ofrecerte un descuento especial en sus productos es lo que se llama marketing directo. Identifican a un cliente tipo y van a por él, digamos. Eso sería marketing directo. Y nada más, esa sería la respuesta correcta a esta pregunta 4. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí hablamos de una empresa de turismo rural que se dedica a ofrecer alojamiento o actividades en la naturaleza, y tenéis que explicar 3 factores que deben tenerse en cuenta a la hora de segmentar el trabajo, el mercado, e indicar 3 ventajas que tiene segmentarlo. Bueno, bien, en las instrucciones, como veis, pues también se habla de la segmentación del mercado, y en la unidad, en el apartado 1-2, pues se trata, ¿de acuerdo? Bien, en esta pregunta es verdad que yo hablo de factores a la hora de segmentar. Yo me refería a lo que viene aquí en esta presentación, pues que bueno, le llama criterios, que serían pues criterios demográficos, socioeconómicos, geográficos, es decir, pues vamos a buscar a gente joven, que viva en una determinada zona, que tenga determinados gustos, que tenga unas determinadas condiciones de salud, si va a hacer actividades en la naturaleza. Esos eran los criterios que yo quería que me dijerais. Aún así entiendo que puede llegar a confundir la pregunta, y a quien me ha contestado con que un segmento de mercado tiene que ser medible, accesible, sustancioso, estable a lo largo del tiempo, pues se le ha dado por buena también, ¿de acuerdo? Pero en principio lo que yo buscaba que me contestarais es eso, que pues actividades con la naturaleza, pues son gente con un cierto nivel de salud, con inquietudes, con gusto por la naturaleza, con una determinada edad, etcétera. Y luego las ventajas de segmentar el mercado, pues fundamentalmente que te va a resultar mucho más sencillo diseñar tu producto, porque sabes a quién lo diseña. Además te va a resultar mucho más sencillo comunicar el producto, porque sabes a quién se lo tienes que comunicar, y todas las actividades relacionadas con eso a la hora de enfocar la distribución, por ejemplo, del producto, porque sabes a quién se lo tienes que distribuir, pues eso, al tener más claro a quién te diriges, pues todo eso te va a resultar más sencillo. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, pero voy a tener que grabar otro vídeo porque esto tiene un tope de 15 minutos, así que para la pregunta 6, la 7 y la 8, pues nada, las hago en el siguiente vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.